Proyecto Europeo ECO. MOOC, Comunicación y Aprendizaje Móvil. Las edades. Las edades nos referimos con ello a la edad cronológica del ser humano y sobre todo a la edad de los aprendices, de los alumnos, del sujeto, en disposición de aprender. Hay ahí diversos elementos que seguramente que habéis escuchado y a lo mejor incluso estudiado. Solo vamos a dar unas pequeñas pinceladas para que comprendamos que también hay que tener en cuenta la edad del sujeto con el que estamos trabajando para poder diseñar buenas actividades, un buen aprendizaje móvil. Una de las disciplinas en la que más se ha abordado esta problemática de las diferencias es la psicología evolutiva. A mí personalmente, la teoría que siempre me ha cautivado y me ha gustado en gran medida es la teoría de Piaget, porque nos ayuda a comprender que las formas de pensamiento, por lo tanto, la forma de comprender el universo y los fenómenos que suceden en el universo varían en función de la edad. No voy a entrar en grandes detalles, pero es evidente que si le damos una tableta a un niño de 5 años, no podemos pretender el mismo tipo de procedimiento, de actividad, si se la damos a un niño de 9 o si se la damos a un joven de 14, o si se la doy a un adulto de 35 o si se lo doy a una persona mayor de 65. Cada edad ofrece sus posibilidades. A mí me gusta hablar siempre de posibilidades porque además las posibilidades que desarrollamos en determinada edad no desaparecen, sino que se desarrollan y se complementan con nuevas capacidades. Dicho de otra forma, esa capacidad sensoriomotriz que tenemos hasta los 2 años, según esta teoría que comentaba, pues la mantenemos en realidad a lo largo de toda la vida, sino qué tipo de inteligencia tiene un futbolista o qué tipo de aprendizaje desarrollamos nosotros cuando estamos cocinando. Pues inteligencia sensoriomotriz, es decir, un tipo de habilidad con el movimiento y con la percepción. O, por ejemplo, cuando una persona está tocando un instrumento, ¿qué tipo de inteligencia está poniendo en práctica si no es una inteligencia sensoriomotriz? Por lo tanto, de la misma forma podemos hablar de las operaciones concretas, es decir, de ese tipo de inteligencia que se basa en lo que nosotros observamos, ¿no? Cuando nosotros estamos construyendo, haciendo, por ejemplo, una escultura, o cuando estamos cosiendo, resolvemos problemas, ¿no? Cuando estoy arreglando un motor, resolvemos problemas, pero no es un tipo de inteligencia abstracta que me hace falta para resolver eso, es una inteligencia de operaciones concretas. Es lo que inicialmente hemos desarrollado entre los 2 y los 7 años. Por tanto, observad que cuando pasamos de una fase a otra de ese desarrollo, estemos de acuerdo exactamente con los límites de la edad o no, que es lo de menos. Pues nosotros lo que vamos es adquiriendo, añadiendo nuevas capacidades, desarrollando nuevas habilidades, nuevas posibilidades. Por lo tanto, ese enfoque, digamos, acumulativo de la psicología evolutiva que nos permite la teoría de Piaget siempre me ha cautivado, me ha interesado en gran medida. Como decía, no tenemos tiempo ahora para desarrollar en detalle todo esto, simplemente quedaros con la idea de que según la edad de los sujetos con los que voy a trabajar, es decir, según la edad de los alumnos, los estudiantes, los aprendices, los participantes en ese proceso que estemos organizando, pues vamos a tener que pensar actividades diferentes. En general, cuanto más joven es el sujeto, es decir, por ejemplo, los sujetos de la educación infantil, pues tiene que ser todo mucho más lúdico, mucho más intuitivo, mucho más perceptivo. Hay que evitar que tengan que imaginar sin antes haberlo visto. Cuando estamos en esa fase que correspondería más o menos con la primaria, sobre todo el segundo y el tercer ciclo de la primaria, estamos hablando de 7 a 12, 13 años, ahí ya estamos con operaciones concretas. Los sujetos pueden razonar, pueden resolver problemas, pero tienen que verlo, tienen que vivirlo también para poder resolverlo. Eso nos llevaría a otro tipo de actividades.
también concretas, es decir, que hay que poder seguir utilizando mucho vídeo, mucha fotografía, mucho elemento perceptible, intuitivo. Mientras que cuando pasamos por la adolescencia y ya nos acercamos a la adultez, pues ahí cada vez vamos a ir desarrollando estructuras y componentes más abstractos. Por lo tanto, ahí será el momento de trabajar más con el texto, con los conceptos, además con un tipo de aproximación mucho más conceptual, abstracta. En ese momento podríamos, por lo tanto, plantear cuestiones como la libertad, el amor, las relaciones humanas. Eso también lo podemos hablar antes, pero no será con esas palabras, evidentemente. Será con otro tipo de aproximación más perceptible, más concreta. Hablaremos de los amigos, hablaremos de cómo nos quiere la familia, etc. Por lo tanto, ese tipo de componentes es muy importante a la hora de diseñar las actividades. Es tan importante, os fijaréis, la edad, que es el componente, el eje que permite en general en todo el mundo y desde hace mucho tiempo estructurar el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo, tanto en sus grandes etapas como luego en los cursos, se organiza básicamente sobre la edad de los sujetos. Y luego finalmente ha dado lugar a otro de los aspectos más interesantes, más bonitos de la educación a lo largo del siglo XX, ¿no? Que es el descubrimiento del principio de la educación permanente, que a nosotros nos viene muy interesante, muy bien, porque estamos hablando del aprendizaje móvil, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Es decir, que yo como sujeto que voy envejeciendo, que voy creciendo, también voy modificando mi aprendizaje y voy reutilizando esa experiencia para nuevos aprendizajes y construyendo el aprendizaje y el conocimiento por nuevas vías. Ese concepto de educación permanente que trasciende el límite del aula como espacio educativo, incluso el límite de la edad escolar como edad para aprender, y que lo extiende a lo largo de toda la vida, el lifelong learning que dicen en Europa, pues es uno de los conceptos también más vinculados y más interesantes a los que, digamos, podemos vincular o relacionar el aprendizaje móvil. Comunicación y aprendizaje móvil, un MOOC desarrollado por equipos de la UNED y de la Universidad de Zaragoza en España, en el marco del proyecto europeo ECO.